Y en la segunda parte del taller pues ya vamos a hablar de la práctica, de qué propuestas concretas, una vez que tenemos el mapa de problemas, ya tenemos la solución, ya, pero entre una cosa y otra, ¿qué? Esto es como la presentación, entre no saberse ningún nombre y sabérselos todos, parece que hay un montón y que no hay manera de hacerlo. Y nos inventamos una mediación, una dinámica para que al final no sea tan difícil saberse el nombre de todo el mundo. Pues la política es exactamente eso, buscar mediaciones que nos lleven del problema que unos nos plantean a las soluciones que queremos razonablemente que se tienen que poner en práctica. Yo sí, no quería empezar a sacar conclusiones, pero sí que me parece muy interesante, que es muy diverso la procedencia de cada uno de nosotros y nosotras, territorialmente e incluso de intereses, ¿no? El nihilismo de las políticas culturales del PP en Oviedo. Falta de tejido cultural asturiano profesionalizado. Feria Internacional de Exposición de Creaciones Artísticas. Aprovechamiento de los recursos sociales cercanos. Se refiere a este tema, es una, pero a lo mejor es muy distinta en Oviedo o en otros concellos, ¿no? Es decir, que puede haber sitios donde realmente lo que no hay son recursos porque no se han destinado y no están dentro de las partidas, y puede haber sitios en los que hay una mala utilización y puede haber situaciones más o menos intermedias, ¿no? Que era la cuestión de la TPA. Sí. O sea, la TPA es una cadena de televisión pública donde yo creo que hay dos grandes ausencias, que son el debate político y la cultura. O sea, los espacios culturales dedicados a... Los espacios culturales dedicados en la parrilla de televisiva, y entonces a lo mejor no es tan importante que haya 1.000 euros más de subvención a compañías de teatro como que haya, por ejemplo, un programa de teatro en la TPA. Los recursos deberían ir, o más deberían ir, los recursos fundamentalmente deberían ir a la base y la reglamentación en lo otro, para que no se mezclen y no... Una pregunta, si no tienes base... No, por eso, los recursos hay que fomentar hay que hacer la base, a eso digo de los recursos eso y reglamentar lo otro. Yo creo que el deporte tiene que enseñar valores como, bueno, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la superación, no el ganar de cualquier manera, ¿Sí? no, bueno, todo vale, es decir, Sí. Que eso también influye un poco a nosotros mismos, ¿no? Pues somos monitores, entrenadores, Sí. y otro problema que yo veo es que el deporte también tiene que ser una herramienta social integradora. Yo estoy de acuerdo con que eso hay que meterlo y hay que hablar de alternativas, pero yo creo que el término red de centros tenemos que ganarlo el relato a la consejería, que siempre hemos perdido ese relato. Nosotros tenemos que aprovechar la red de centros y efectivamente es necesario reestructurar la red de centros. Estamos de acuerdo con la consejería que hay que hacer una red de centros razonables, pero es decir, viendo dónde hay necesidades de colegios públicos y dónde no hay necesidades de colegios concertados. Es decir, efectivamente hay que plantearse que la red de centros que hay no es la correcta, pero nosotros defendemos que allá donde sobran centros tienen que ser concertados, y allá donde faltan necesidades son las escuelas rurales.